Cuerpo, alma, espíritu en el tarot, según la psicoterapia de Carl Gustav Jung. Hoy te vamos a hablar de cómo este oráculo milenario nos puede mostrar nuestra vida en estos tres niveles, esta tríada que los griegos llamaban Soma, Psique y Nous. Bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán de Conocimiento Unificado Integral. Ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy de otro conocimiento muy importante en el uso más profundo que podemos dar a esta herramienta hoy usada en el autoconocimiento, ¿no? Gracias a las ideas que introdujera Carl Gustav Jung, pero que siempre funcionó del modo que vamos a identificar hoy, ¿no? En tres niveles, que son los tres niveles que hay en el ser humano, aunque en general hoy en día no se conocen o no se tienen en cuenta, ¿no? Hablamos del cuerpo, el alma y el espíritu. Bueno, para introducir este tema vamos a introducir un tema que les es conocido a todos. Acá va a haber dos temas en el video que hoy le estamos trayendo a ustedes. Por un lado, ayer hicimos un video sobre el tarot, sobre la sincronicidad, sobre esta herramienta de psicológica, ¿no? Que tiene varios usos. En parte se lo considera un oráculo, pero además también es una herramienta sincrónica que nos muestra los diferentes procesos de la vida, de un modo que el materialismo no puede comprender. Cómo es que esto que se asocia a una adivinación puede explicarnos cuál es el entramado de todo lo que sucede. Digamos que el tarot, o así también el I Ching, la astrología más aún, nos habla de las causas profundas de todos los procesos. Y hay un momento o momentos para el ser humano donde esas causas profundas le pueden ser develadas. Cuando leemos el tarot, lo que estamos estudiando es el tejido subyacente de la realidad, pero también es un elemento predictivo que nos puede decir también cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Pusimos acá de fondo, ¿qué hay de fondo? Los egipcios, ¿no? Sí. Porque la cultura occidental, aunque hoy se toma Egipto como el lugar del misterio, de las pirámides, del turismo, tiene una base egipcia. ¿Por qué vamos a decir que tiene una base egipcia? Y ahí el título del video de hoy, cuerpo, alma y espíritu. Porque los egipcios por excelencia hablaban de estos tres niveles del ser humano, que vamos a ver en estas cartas. O sea, las cartas del tarot, vamos a ver que nos hablan en tres niveles de realidad estas imágenes. Una realidad que tiene que ver con el mundo material, lo llamamos cuerpo, todas las formas corporales físicas. Una realidad que tiene que ver con el mundo psíquico, mental, psicológico. Y una realidad que tiene que ver con el mundo que es puramente espiritual, como arquetipos, que hablara Jung. Un poco de historia para entender esto, ¿no, Lu? Porque la mayoría ignora en Occidente, y esto se ha dejado de lado. O sea, sí se considera en Occidente que tenemos una herencia greco-latina, ¿o no? Sí. Greco-romana, digamos, ¿no es cierto? Eso se acepta en Occidente, o sea, se acepta frente a la evidencia tan contundente. Pero se desecha el hecho de que los griegos fueron educados y eran educados por los egipcios. Lamentablemente, a nivel académico, hay una descalificación de la cultura egipcia como primitiva. Sin embargo, la filosofía griega se debe a los egipcios, a la metafísica, a la concepción metafísica del mundo de los egipcios. Y también con influencias de la India importante, de la antigua Aryabharta, esa del Bhagavad Gita, del Mahabharata. De eso poco se habla, ¿o no? Sin embargo, si vamos a los textos griegos que han llegado a nuestro alcance, a los escritos, por ejemplo, de Platón, en Timeo, en Critias, nos habla, no solamente nos habla de un Egipto más antiguo al Egipto conocido, llamado también el Egipto Rojo, sino nos habla de los atlantes. Y los griegos iban a iniciarse, llamábamos proceso de iniciación, en lo que Jung llama la individuación,
este proceso de obtener otras capacidades, otras cualidades que no son las del cuerpo solamente, sino un dominio de lo que ellos llamaban el alma y una guía consciente del espíritu. Los egipcios educaban a los griegos, entonces esto lo cuenta también Solón, Platón habla de esto es muy importante, y una de las herramientas que nos legaron los egipcios es la herramienta importante del tarot, ¿no es cierto? Entonces de eso te queremos hablar hoy, del tarot en 3 niveles, para hablar de esta tríada tan importante y tan descartada hoy, que cede tanto a la evidencia, y con este renacer espiritual que hay, como lo llamara Jung, estos conocimientos hoy vuelven a aparecer. Donde el cuerpo y alma y el espíritu hoy vuelven a cobrar realidad para el hombre moderno, de un modo todavía no muy claro. Vamos a explicarte esto en términos de la psicología moderna y luego vamos a dar un ejemplo con el tarot, de cómo interpretar un proceso en 3 niveles frente a una pregunta que vamos a hacer aleatoriamente de un tema. Vamos a elegir una carta aleatoriamente, como se hace en lo que se llama azar, aunque en realidad no hay tal azar, en la elección hay sincronicidad. Claro. Vean el video de ayer. Vean el video de ayer para entender esto, ¿no? Bueno, empezamos un poco explicando la idea de Jung, ¿no? De cuerpo, alma y espíritu en un lenguaje moderno. Sí, bueno, Jung plantea esta misma idea del ser humano como un ser triple, donde vemos que hay 3 niveles bien definidos en nuestra mente, a lo que antiguamente se llamaba la psique, ¿no? De ahí viene la palabra psicología, y que esto lo podemos traducir también en estos 3 niveles en un lenguaje más familiar, que es hablar del cuerpo, del alma y el espíritu, aunque a veces no se sabe bien a qué nos referimos con alma, con mente o con espíritu, ¿no? Se toman como sinónimos o directamente ni se piensa que pueden tener un significado preciso. Cuando hablamos del cuerpo, de la materia, en el nivel de la mente estamos hablando del ego. El ego es la personalidad física. Cosa que no está muy bien tampoco, claramente definido en la psicología occidental. Bien, ¿qué es el ego? Y en la psicología Jung, el ego es la personalidad física. O sea, personalidad y física, 2 palabras. Sí. Físico es el cuerpo. Y personalidad es la parte de nuestra conciencia identificada con lo físico. Con lo físico. Identificada con lo físico tal y como es en el hombre y la mujer medio. Bueno, que la tríada en el materialismo sería cuerpo, cuerpo y cuerpo. Bueno, sería no hay solo ego. Es una ilusión, porque no hay lo psicológico. Lo psicológico en el materialismo, la mente es un epifenómeno del cerebro. Tal cual, son procesos cerebrales, nerviosos. Sí, neuronales. Se lo considera solo eso. Solo eso, el sistema nervioso, las neuronas y eso somos. Y cuando eso deja de existir por la caducidad del cuerpo, enfermedad y muerte, ya no somos más. O sea, no hay cuerpo, no hay espíritu, no hay nada, no hay alma. Entonces, por eso también hablar hoy de alma y espíritu hay que explicarlo psicológicamente y seguir una serie de reflexiones para poder remontarnos de este materialismo tan grosero, ¿no? Porque es muy evidente que nosotros en otros niveles, a nivel de la energía, aceptamos que el cable y la energía no son lo mismo. Sin embargo, a nivel materialista pensamos que la energía existe porque existe el cable, ¿no? Sí. O a nivel de la computadora, decimos, bueno, hay información en la computadora, el software funciona porque hay hardware. Porque si no el software no existe. ¿Cómo que no? Sí existe. La información existe independientemente de lo físico. De hecho, nosotros acá no tenemos, ¿no? Acá tengo uno. No puedo usar. De hecho, acá, por ejemplo, ¿no? No saqué el mouse, ¿no? Esto es como un pendrive, ¿no es cierto? Acá nosotros ponemos una información, ¿no es cierto? Y esta información la podemos trasladar a otro lugar. La información no es física. Es una energía, son pulsos electromagnéticos, ¿no? Que si esto se destruye, si el pendrive, este hardware pequeño se destruye, la energía sigue existiendo, la información no va a desaparecer, pasa al campo etérico. Pero no desaparece la película que tengamos acá, el contenido.
Si supiéramos, como hacía Tesla, saber recuperarlo, el campo etérico, lo podríamos hacer. No sabemos cómo hacerlo por ahora. Aunque hoy hay cosas que hacen en el, ¿cómo se llama esto que hicieron en Suiza? El CERN, que pasan, ¿no? Desaparece un electrón y pasa a otro plano. Acelerador de partículas. Bueno, es el CERN, ¿no? Que es el bosón de Higgs, ¿no? Hay muchas cuestiones. Pero nosotros pensamos que la información también es física, que la energía también es física, que la mente es física. Eso es por el materialismo. Claro. Entonces, desde esa concepción, por ejemplo, vamos a preguntar al tarot, creyendo que somos solo el cuerpo, solo el ego, y preguntamos por cuestiones inmediatas, concretas, materiales. Bueno, en relación a eso, ¿no? Jung nos habla de 3 niveles, ¿no? Nos habla del nivel, vamos a acá aclarar. Nos habla entonces del nivel del ego, del cuerpo físico, nos quedamos ahí detenidos porque nos fuimos desarrollando más. Luego nos habla de un nivel más profundo, que es el inconsciente personal. Los antiguos llamaban a todo este conjunto de lo que conocemos y lo que desconocemos nosotros mismos, si querés, que conocemos y desconocemos nosotros mismos, lo llamaban lo inconsciente. Que en la psicología lo inconsciente no queda reducido nada más a lo reprimido. Sí, es mucho más que eso. Es en la escuela de la vida, porque tengan en cuenta que la idea para los egipcios, para los griegos, para todas las culturas, excepto para la occidental, a partir del 325 no había una sola vida. Todas las culturas, todas, tenían una base reencarnacionista o eterno retorno. Distintas opciones había, pero ninguna cultura concebía que había una sola vida después y después nada más. Todas, los nórdicos sostenían la reencarnación, los vikings, los celtas, los druidas. Claro. Bueno, ahí es donde vemos, o sea, hablando de todas estas culturas, ¿no? Entre ellas estaba la egipcia, de donde se origina el tarot como lo conocemos hoy. Y en este sentido, entonces, en cada uno de los arcanos, en cada una de las cartas, que popularmente los relacionamos con significados concretos en el plano material, en las preguntas que hacemos, hay una idea de procesos más profundos. Entonces, de causas anteriores. Tal cual. A nivel de lo inconsciente, tenemos el inconsciente personal, donde vamos a encontrar todo lo que es lo que el individuo viene siendo, de etapas anteriores, todo lo que venimos siendo. Esto es lo psíquico. Los antiguos llamaban a esto el alma, que vida tras vida va teniendo un nuevo cuerpo para aprender experiencia. Y más profundamente, tenemos lo que es el espíritu, que donde están en el inconsciente colectivo todos los programas. Los programas son arquetipos y estos arquetipos los vamos a ver plasmado en este programador, dijimos ayer. Podríamos llamarlo, o máquina psicológica, dice Ouspensky, que son 22 arquetipos. Acá hay un pone 5, que los vamos a ver acá. Y un pone ánima, animus, personaje, sombra y self, los podemos marcar acá con la flecha, que vamos a ver acá, en toda la dinámica del tarot, como 5 arquetipos básicos, y además también hay esta estructura de 22 arcanos. Como la base, vamos a poner un gráfico de lo cósmico. Para todas las civilizaciones antiguas, el origen del individuo, ¿sí?, nuestro cuerpo físico viene de la Tierra, pero nuestra alma, por eso se llamaban los antiguos cuerpo astral también, ¿no? Viene del cielo, de los astros. Por eso hablaban de un cuerpo astral, un cuerpo físico, un cuerpo astral. El origen del individuo no es físico, es metafísico, viene de lo universal. Toda la energía y todo lo que existe en el universo viene del mundo de lo uno. Pongamos ahí arriba, ¿no? Viene de lo uno. A eso lo llamaban la mente cósmica los egipcios. Que eso uno emana y genera todas las formas existenciales en un modo ordenado y jerárquico. Todos los seres que existen. Y nosotros, si vemos este dibujito acá, que da Gurdjieff, rayo de creación lo llama, vamos pasando, mirá, tenemos el absoluto, la mente cósmica, vamos al mundo siguiente. Tenemos todos los sistemas de mundos, que son todas las posibles galaxias que hoy ya se ven con todos los telescopios. Luego tenemos nuestra Vía Láctea, ponela.
el tercer nivel, la Vía Láctea. Luego tenemos nuestro Sol. La Vía Láctea es donde estamos nosotros, en esta galaxia, nuestro Sol. Luego tenemos el nivel de todos los planetas, el espacio y los planetas de nuestro sistema solar. Pongamos abajo los planetas. Tenemos todos los planetas. Luego tenemos nuestra Tierra. ¿Sí? Y luego tenemos, ¿no? Luego tenemos el nivel de la Luna. Bueno, todos esos niveles, toda esa manifestación tiene un aspecto físico visible y un aspecto invisible. Todo esto que acabamos de enumerar, todo tiene alma y espíritu en diferentes niveles. Las plantas, los minerales, los vegetales, todo tiene vida, pero en distintos niveles. ¿No es cierto? Bueno, eso para entender un poco la concepción antigua. El tarot nos va a dar una respuesta integral y total a los tres niveles de la existencia humana: a lo físico, a lo psicológico y lo espiritual. Nos va a hablar de las experiencias concretas de todos los días, porque todo lo concreto y todo lo que existe viene del mundo de las energías. Vieron que, la física avanzó muchísimo con la física cuántica, donde está relacionado con esto. Todas las formas físicas están compuestas de, no todas, pero de células, las células compuestas de moléculas, las moléculas de átomos. Y en el mundo subatómico lo que vamos a encontrar, y hoy ya los físicos cuánticos hablan de esto, en el mundo subatómico de información. Y luego tenemos la red de cuerdas, o la red de Indra que hablaban los antiguos, que es este entramado y subestructura de todo lo que existe. El tarot nos va a explicar esa estructura subyacente de todo. Y luego, a medida que nos vamos moviendo más hacia afuera, más hacia la manifestación, nos va a hablar de lo psíquico, de cada entidad particular. En este caso vamos a hablar de lo humano, porque están antropomorfizadas, todas las imágenes, la mayoría tienen formas identificables por el ser humano, para que podamos no trabajar directamente con abstracciones que son los números que hay en el tarot, pues son 22 cartas. Entonces estos números están manifestados como imágenes. ¿Ven? Acá tenemos como imágenes. Acá tenemos al revés. ¿Ven? Vamos a ver que desde el mundo no material, desde los arquetipos, como decía Jung, vamos a tener nosotros una lectura de lo físico, de lo que pasa acá. O sea, vemos el entramado, el trasfondo de todo lo que sucede, el mundo subatómico. Acá vamos a estar leyendo la realidad subatómica. Hay muchos temas que podemos hablar. Los 22 números, las 22 letras. Todos estos números son arquetipos de orden que, gracias a la sabiduría de estos grandes maestros de la humanidad, se nos fueron puestos en imágenes para que nosotros tengamos un vehículo de comprensión, porque es más difícil entenderlo a nivel de números. Hablamos del otro día de la matemática universal en un video. Bueno, y lo práctico de esto, vamos a ver cómo podemos utilizarlo como conocimiento. Claro. Bueno, entonces cuando hacemos una consulta al tarot, que como en otras ocasiones explicamos, el preguntar a los arcanos es buscar la guía de lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, un nivel de nuestra mente profundo, podríamos llamarlo también acudir a una sabiduría universal, a esa parte que tiene certezas y que nos va a guiar y orientar en relación a lo que necesitamos, según lo que estemos preguntando. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, todo esto que venimos explicando acerca de los tres niveles en los que funcionan los arcanos y los tres niveles que son parte del ser humano, podemos ordenar las preguntas o como ver diferentes tipos de preguntas que podemos hacer según nuestra inquietud, ¿no?, y según lo que necesitemos como guía. Por ejemplo, a nivel, en el plano de lo físico, de lo material, podemos hacer una pregunta en relación a nuestra vida económica, en relación a nuestras relaciones, lo social, nuestro trabajo, ¿no? O sea, los aspectos materiales de la vida cotidiana. Un tema profesional. Tal cual. Entonces, en ese nivel, cada arcano va a tener un simbolismo propio de nuestro mundo cotidiano.
Porque explicábamos que los significados son derivados de arquetipos, y los arquetipos, o sea, las ideas originales, como habla Platón, para explicar un poco más profundo, se manifiestan en los fenómenos. Claro. El problema del materialismo es que no se considera que la causa de todo lo que existe material tiene un trasfondo de ideas o principios. Esto se considera en otras ciencias, donde hay leyes que determinan esa ciencia. Pero lo que tiene que ver con el comportamiento humano, con los factores psicológicos, se supone que no hay ningún orden ni estructura, que todo es subjetivo. Y el tarot nos va a hablar de que no todo es subjetivo, de que detrás de todo lo que nos va pasando siempre hay una causa real. O sea, vamos al mundo de las causas cuando estamos usando estas cartas. Sí. Bueno, en el nivel del alma, o que también llamamos el nivel de lo psicológico, la palabra psique, de hecho, significa alma o mente, podemos hacer otro tipo de preguntas que también nos pueden ayudar a mejorar esas situaciones materiales por las que preguntamos, claro, en primera instancia. Por ejemplo, yo puedo hacer una pregunta más del tipo, ¿qué actitud sería mejor tomar para enfrentar esta situación? Me puedo enfocar, claro. Yo puedo decir, bueno, voy a tener una mejor oportunidad profesional. Eso por un lado. Eso sería una pregunta muy práctica, externa. Claro. Que está bien, pero también puedo preguntar en relación a esa pregunta en un segundo nivel. De hecho, hay una tirada que es así, ¿no? Tal cual. Hay una tirada que son 4 cartas, que una de las cartas representa lo externo, la pregunta, la parte externa de la pregunta. La segunda carta representa lo interno, cómo estoy predispuesto yo para eso, con qué actitud estoy frente a esta posibilidad profesional, o qué cualidades tengo que desarrollar, o cómo estoy, ¿no es cierto? Y más profundamente, ¿cuál es el aprendizaje de esto? ¿Cuál es el sentido más profundo de esto? Del trabajo, de la profesión. Todos esos serían los niveles, ¿no, Lu? Tal cual. Entonces, en este nivel, mis preguntas pueden orientarse hacia qué sentimientos, qué pensamientos me pueden acompañar, claro, ante esto, ¿no? O me sería mejor cultivar en esta situación. Y por último, en el nivel más profundo de lo espiritual, ya ahí hablamos de preguntas al estilo, bueno, esos momentos donde necesitamos una guía que venga a darnos un sentido, un significado más profundo a esas situaciones en apariencia más externas, pero cuyas raíces están en lo profundo de nuestro espíritu, ¿no? Que son el aprendizaje último que estamos haciendo como humanos, en la escuela de la vida, como seres humanos. Exactamente. Entonces, nos va a mostrar la etapa, ¿no? Claro. Una etapa, por ejemplo. Exacto. Eso es muy importante porque todo el tarot, si lo entendemos en este nivel, que es su nivel de base, que lo mencionamos mucho, ¿no? Cuando hablamos acerca del origen y de la historia del tarot, cómo surge, como el camino de iniciación que había en las escuelas de los misterios mayores en la antigüedad, bueno, era el cuerpo que iba emergiendo y dándose cuenta de su realidad última, que es una realidad espiritual. Y en ese camino había 22 etapas, que hoy las seguimos transitando. Obviamente no es un recorrido lineal que hacemos en una vida y nada más, como vos hablabas. Y esto estaba en el tarot mismo, porque el loco, que es el que va haciendo el recorrido, llega al final y después vuelve a empezar en otro nivel de aprendizaje, ¿no? Pero estas etapas se van cumpliendo también en niveles, ¿no? Podemos ir avanzando. Todas estas pruebas, estos desafíos, después los vemos en la realidad material. Entonces, en realidad no están separadas estas tres realidades, no es que son compartimientos estancos, sino que están todo el tiempo interrelacionadas. Sí, sí, excelente. ¿Te parece ver un ejemplo de Podemos, esto? tal cual, mostrar cómo sería, acá tenemos las cartas, ¿no? El tarot de Marsella que estábamos mostrando recién, cómo sería el significado de uno de los arcanos en estos tres niveles. Por ejemplo... Una cosa, ¿no? Sí. ¿Puedo interrumpir un segundo? Porque acá vos hiciste este movimiento. No sé si te parece que vale la pena explicar un poco esto del azar, porque en el aparente azar no hay azar. O sea, cuando usamos estas herramientas, nosotros consideramos que no hay azar. Y habitualmente se llaman juegos de azar, ¿no? Las apuestas, por ejemplo, que tampoco es que hay azar. Tal cual, hay
una guía inconsciente que hace que, bueno, mezclo así, mezclo así, paro de mezclar en algún momento, En pero este la carta hecho, que salga está dada por lo que necesito ante por esa lo que necesito, situación. o que alguien vaya y gane en la ruleta. Claro, Aparte de las trampas, ¿no? Pero sí, supongamos que no hay trampa. Ni del croupier se llama. croupier. En Croupier. el, Ni del en croupier, el ni juego de de esto, ni de cartas. otro. Supongan que no hay trampas, ¿no? Supongan que es limpio esto. Ni del que juega, supongan que no hay trampas. ¿Por qué salen las disposiciones en ese momento? ¿Por qué uno gana en un momento? ¿Por qué otro no gana? Hay energías de trasfondo en esto. Inclusive si queremos analizar la carrera de los caballos. ¿Por qué gana un caballo en otro? Decir, porque ese caballo es el mejor. Bueno, pero hay energías además también, porque ese caballo ese momento se podría haber quebrado la pata, aunque sea el mejor. Tal cual. Y no puede ir al partido, a la carrera. carrera. Estoy pensando en jugar de fútbol también, ¿no? Lo mismo ejemplo. Ujú. O sea, hay un factor más allá. Y esto es lo que cuesta en el materialismo aceptar. Aunque, ¿quién hoy no está interesado en saber qué dicen los astros? Sí. ¿Qué dice el tarot? O los números. O sea, pero por otro lado, es interesante tener el conocimiento, aparte de interesante, es vital hoy ir comprendiendo por qué tenemos estas inclinaciones, Ujú. porque es arquetípico esto, Sí. ¿no? Entonces, esto nada más quería Sí. destacar, en esto de barajar las cartas. Porque de esa forma también si vamos teniendo un conocimiento de la profundidad de la herramienta, por qué funciona, por ejemplo, que es lo que vos estabas sí, planteando, sí, tal cual. también lo podemos ir tomando de otro modo con el tiempo, porque hoy Con todo un es sentido más sagrado, tal cual, ¿no? Porque está muy difundido, pero bueno, lo hago a veces como una información extra a todo lo otro que puedo tener en relación a una situación. mismo hablábamos, otro día escuchamos un pensador hablar de la astrología, cómo se toma esto tan mecánicamente, todo se vuelve mecánico, todo se puede volver muy robótico y mecánico. Sí. Tener un sentido de la sagrado, que yo estoy haciendo este trabajito acá, ¿no? Si yo tengo un sentido de que aquí hay una energía especial, que para nosotros es la realidad, ¿no? Hay un arquetipo. Y es un conocimiento, una sabiduría que le fue dada a la humanidad y que nosotros la estamos empleando hoy día, tengo un sentido diferente de lo que estoy haciendo. Y voy a obtener también otro resultado y otra guía. Esto lo podríamos extender a muchas otras cosas, inclusive los mismos números, las matemáticas, las ciencias que usamos. Todo en la existencia tiene un trasfondo sagrado y el materialismo y nuestra forma de pensar lo ha despojado de eso. Sí tenemos una conciencia mágica, muchas veces supersticiosa, pero no necesariamente eso es el sentido de lo sagrado de lo que hablamos. Podría ser una apertura, no es que la magia estaría mal, ¿no? Pero acá hablamos de un uso más consciente. Entonces, cuando hacemos este movimiento y va a salir una carta, porque va a responder a una inquietud y una pregunta, podemos mezclar así, ¿no? Sí, de ¿Qué es lo cualquier que, forma. qué es lo que está haciendo todo esto? El azar hace que salga tal, la ciencia de las probabilidades, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Consideramos que hay un sentido más allá de la ciencia de las probabilidades. Y esto lo podemos fundamentar y podemos buscar muchísimos ejemplos. Aparte, todos han experimentado estos sincronismos, estas supuestas casualidades. O como lo decía Nietzsche, mucho más apropiadamente, azares llenos de sentido. Entonces ahora vamos a hacer una pregunta y vamos a dar un ejemplo. Ujú. Ustedes Bien. concéntrense con nosotros. Un tema, ¿cuál tema? Podemos pensar ahora espontáneamente una pregunta general, ¿no? Y ver, preguntemos algo de nuestra época, por ejemplo. Queremos preguntar, vamos a preguntar al tarot con una carta que tire materialmente, podemos hacer una pregunta general. ¿En qué situación encuentra? Y esto es importante también, porque predisponer a la mente de respeto a lo que vamos a usar. En realidad, el ser humano debería respetar la vida. Ujú. Y si consideramos que esto nos va a ayudar, no usarlo utilitariamente, no que me tiene que ayudar, sino como algo superior a nosotros. Entonces, respetuosamente, por eso cuando hacemos la pregunta le preguntamos señor del tarot, señora del tarot, como ustedes lo prefieran, como una entidad, le puedo atribuir una entidad, como algo superior.
O sea, le doy un poder que realmente tiene, pero yo lo reconozco. Es como en la oración cuando digo hágase tu voluntad. O sea, reconozco que hay algo superior y que se realice. El Padre Nuestro, ¿no? Sí. Por ejemplo. Acá mismo, entonces, tenemos esta reverencia por la herramienta. Inclusive el científico que tiene su reverencia hacia los elementos que va a utilizar, le tiene cierto respeto, ¿no es cierto? Bueno, así mismo nosotros, que son sus herramientas. Acá reverenciamos en este sentido y ahí preguntamos, ¿no? Señor del tarot, señora del tarot, como lo prefiramos. Y el inconsciente colectivo del Kabla Jung, que vemos acá en pantalla, pusimos el gráfico, nos va a orientar y nos va a guiar. Y le podemos preguntar, por ejemplo, cómo encontramos a nuestra época actual. Materialmente, cómo está el mundo en este momento a nivel material, y a ver qué va a decir el tarot, por ejemplo. Y después vamos a la misma pregunta, vamos a interpretarla a nivel psicológico. Y bueno, ¿y cuál es el sentido psicológico de esto? Y el sentido más profundo. Sí. Espiritual. Como proceso de evolución. De evolución, espiritual. ¿no? Espiritual. Bueno, demos vuelta a la carta. Dale, a ver. No. Sale, es la carta del mundo, que es Ahí la está. última. El mundo salió, muy bien. El mundo, miren y preguntamos y salió la carta al mundo. Poné la carta en grande, por favor. Si ¿tenemos la carta, Lu? Sí. Mira, esta es la carta que salió. ¿Salió al revés? Salió invertida, Salió así. que también se le da Así está. un significado. El mundo. O Vamos sea, a poner es acá. una ayuda porque fue más simple, ¿no? Miren, vamos a poner la carta acá en pantalla. Esta es la carta que salió, pero invertida, ¿no? ¿Qué simboliza esta carta? Primero contanos qué simboliza y después lo vamos a interpretar en los 3 niveles, ¿no? Sí, bueno, al ser la última carta de los arcanos mayores, representa un proceso que culmina, pero como es la naturaleza de todo fin, conlleva a un nuevo inicio, a un nuevo comienzo. Entonces, siempre como una interpretación, por ejemplo, en el plano concreto, material, se puede relacionar con que aquello por lo que estamos preguntando está pronto a terminar o están dadas las condiciones para que termine. En este caso, si sale invertida, sería lo contrario, ¿no? Que todavía faltan instancias para que aquello pueda consumarse, llegarse a un final. O sea, la carta nos habla de una totalidad e incluye los 4 elementos antiguamente y a los 4 evangelistas, porque fíjense lo que hay en cada esquina. En la Biblia, en los 4 evangelios, tenemos los 4 evangelistas. ¿Sí? Y cada uno de estos evangelistas está representado por un animal simbólico. Está representado 3 animales y el ángel. El ángel simboliza el signo de Acuario. Sí. Esto es astrología pura. El ángel simboliza la cuaternidad, ¿no? Simboliza el signo de Acuario. El águila simboliza Escorpio. Veámoslo ahí, en pantalla. ¿Sí? El toro, abajo, representa el signo de Tauro, los 4 signos fijos. Y el león representa a Leo. Esto es la esfinge. Sí. Que la íbamos a poner hoy como Casi. fondo de pantalla, íbamos a poner una esfinge, pero no conseguíamos una muy buena calidad y no la usamos. Y salió el mundo, porque yo le dije, esta fondo, hablábamos esto Sí. antes, ¿no? Sí, sí. Usemos la esfinge, pero no conseguíamos una buena calidad. Y ahora sale el mundo, ¿no? Sale el mundo, que tiene que ver con la esfinge. Y en el centro, coronada, hay una mujer. A esta carta, los antiguos alquimistas, a esta mujer, la llamaban el anima mundi, el alma del mundo. Es la humanidad. Los antiguos decían que el espíritu de la humanidad, el alma, estaba simbolizado por lo femenino, el alma humana, como 2 principios, Eros y Logos, lo femenino y lo masculino. El alma del mundo era lo femenino, el mundo del sentimiento, de lo espiritual, que aquí llega a una coronación y a una realización. Pero ahora en esta etapa, como encuentra el mundo, es al revés.
el alma del mundo, está temporalmente invertida. Y esto está funcionando así en el plano material. Están invertidos todos los valores del mundo. Todo al revés. Temporalmente. ¿No? ¿Cuál es la enseñanza psicológica? Esto es a nivel material, encontramos el mundo así al revés. En todos los niveles, sociopolítico, económico y demás, está al revés. En una gran crisis. Disculpen, pero está a la vista. A la vista. ¿No? Ahora, a nivel psicológico, ¿qué significaría esto? Que está todo al revés y todo lo material patas para arriba. O sea, hay un tango, ¿no? Buenísimo, ¿no? Que lo pueden escuchar después de esto. Para los que no son argentinos se los recomendamos. Lo canta Gardel también. Bueno, escuchen, si encuentran una versión, no recuerdo si Gardel lo canta, el siglo XX Cambalache. Se llama Siglo XX Cambalache o Julio Sosa. Les recomendamos que pongan en Google una canción muy linda, sobre todo para los que no son argentinos, que quizás no la conozcan. Que presten atención a la letra. Eso, la letra. ¿Qué es esto, no? Que se llama Siglo XX Cambalache. Habría que sumarle el 21. Claro. Acá nada más pongámosle 21 también, ¿no? Donde dice que está todo al revés. Es una reflexión y esto no es negativo porque justamente es la tarea de ustedes y de nosotros juntos ponerlo patas para arriba, ayudar a que se ponga patas para arriba, no es negativo verlo. Es como cuando yo tengo una enfermedad, tenemos que ver que acá hay una enfermedad en el mundo actual, que el materialismo, que está al revés. El anima mundi, el alma del mundo está temporalmente al revés, es temporal, hicimos una tirada de una carta, luego podemos hacer una mucho más completa. Claro. Pero también está implícito que, o sea, hay algo que está por llegar a un final. Como parte del proceso, ¿no? Sería en el nivel espiritual. Una culminación. Tal cual, porque esta carta, si bien es la última, después da su venida al loco, que muchas veces se lo toma como el número 22. De hecho, en el tarot egipcio es el número 22, que es la carta que se llama el regreso en ese tarot. Lo tenemos acá para compartirlo, porque es el que vuelve a la experiencia. O sea, luego de que termina una etapa, hay que volver a aprender en otro nivel. Y el proceso sigue, ¿no? El tarot es como una rueda. De hecho, comienza y termina con una T. Su final lleva a su principio. Acá en esta carta, Lu, y ahora volvemos al tema de la carta invertida a nivel psicológico y espiritual, está mucho más claro, porque el origen del tarot egipcio, estas fueron las primeras imágenes, que estaban en cámaras, ¿no? de las pirámides, pero acá está más dividido en los tres niveles, más claro. Totalmente, ¿no? Eso es muy bueno mencionarlo porque es bien claro que tenían conciencia de esta tríada, ¿no? Del título del video propia del ser humano, que es lo espiritual, lo psicológico, ¿no? El nivel del alma y lo material. Y en todas las cartas del tarot egipcio aparecen esos tres niveles bien marcados, cambian cómo se interrelacionan entre sí, ¿no? Lo cual enriquece también mucho la interpretación. Ya es también otro tipo de símbolos, ¿no? Más complejos. Por eso también para los que les interesa aprender recomendamos empezar más con Marsella, Rider-Waite, que son más cercanos a nuestra forma de imágenes, pero también el tarot egipcio es muy bueno, muy interesante y de hecho nosotros lo usamos también. Tal cual. Una pregunta, entonces, volvemos a la carta anterior y seguimos en el plano psicológico. Prometimos los tres niveles de interpretación en un nivel básico, ¿no? Bueno, está invertida la carta, si la vemos al revés, ¿no? Sí. Así, ¿no? Si la ponemos al revés. A nivel psicológico y luego, ahí está, y luego a nivel espiritual, ¿no? Que sería el arquetipo del fin de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, como decías vos muy bien. Claro. Bueno, así que trajimos, ¿no? Un desarrollo de esto y los que quieran pueden estudiar esta herramienta que nosotros la enseñamos acá en la Escuela Aztlán, más psicológica, explicando cada símbolo. También se ven tiradas, ¿no? Sí, varios ejemplos. Ejemplos de tiradas básicas para que el alumno pueda hacer. Así que bueno, este era el tema de hoy. Bueno, si les gustó el video, como siempre, los invitamos a que puedan darle like, suscribirse, también activar las notificaciones para saber de los próximos videos
Y les compartimos a continuación más información del nuevo curso de Tarot que estamos por iniciar. Abajo, como siempre, tienen los links donde pueden escribirnos para saber más. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del Tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao.